ese juicio se inició con un decreto de Alfonsín y se inició en el Consejo Supremo. Al principio, el Consejo Supremo nos informaba lo que hacía y le fuimos dando prórrogas hasta que nos mandó un informe donde prácticamente decían, no lo decían así, pero que no iban a hacer nada, que no iban a progresar. Entonces allí fue donde tomamos la decisión, los 6 camaristas, de abocarnos. Y pedimos todas las causas y empezamos a trabajar. Eso fue en el año 84, que yo era presidente de la Cámara. Lo aterrador era el trabajo que se nos venía encima, porque nosotros teníamos que formar un proceso con todos los hechos del país. Y empezamos a juntar las pruebas. La cantidad de pruebas en contra de estos tipos era tanta que fue el principal obstáculo, justamente la cantidad de pruebas, porque organizar todo eso fue tremendo. Por de pronto le pedimos a todos los juzgados con competencia penal del país que nos mandaran las causas que hubiera habido por denuncias de secuestros con gente desaparecida. 9.000 y pico nos mandaron. Le pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores todos los reclamos de países extranjeros por lo que estaba pasando en Argentina. Y nos mandaron una caja de 1 metro cúbico de papeles, de todos los reclamos, de todos lados. La cantidad de... Bueno, los cadáveres aparecidos en las costas del Atlántico y los que aparecían en el Uruguay. En Córdoba, en un pueblo de Córdoba, había el gremio de los que trabajaban en el cementerio habían hecho una movilización porque decía que a la noche les llegaban los camiones del ejército con los muertos para enterrar. Entonces hacían trabajar de noche. Bueno, como eso, miles de cosas. Más todo lo que había averiguado la CONADEP. La CONADEP hizo un trabajo fantástico, porque le recibió declaración a todos los que habían estado secuestrados y a los familiares de los que no habían aparecido. Y ahí empezó a construirse el mapa de los centros clandestinos de detención. Que eso sirvió mucho porque sobre esa base fue que el fiscal Estracera organizó la acusación. Usted páreme si me voy de cosas. Porque ¿cómo fue nuestra tarea? Nosotros teníamos una tarea por 2 vías. Una, había que demostrar que en la Argentina había ocurrido algo generalizado. Estos secuestros y desapariciones habían ocurrido en todo el país y en todas las épocas del gobierno militar. Para lo cual teníamos que hacer pruebas que comprobaran eso. Por otro lado, Estracera eligió 710 casos particulares. Lo sacó de las actuaciones de la CONADEP. Y entonces, con esto probábamos la responsabilidad de los comandantes, porque no podía ser que en el país pasaran todas esas cosas sin que ellos hubieran dado la orden. Y con esto probábamos los casos particulares y se eligió esos 710. Y así fue. Habiendo probado esto, los hechos de estos 710 se los imputamos a los comandantes. Esa fue la estructura del razonamiento del juicio nuestro.